Buenas. Estamos grabando. Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, a ver, para ponernos un poco al día. Clase de hoy es lo último que entraría para el final, ya sea que se presenten a la actividad integradora o que den finales presenciales en las fechas que ya están establecidas. Ayer entré a la página de la facultad y incluso en el cuadernillo de inscripción del cuatrimestre que viene están las fechas de los finales especiales, están las fechas tentativas. Yo todavía no fijé una fecha para el final, primero porque no me preguntaron todavía y segundo porque mejor esperar un poco y saber cómo es la mano. Seguramente lo proyecto más para el final del periodo de fechas que está puesto, o sea, más bien en octubre, pero además todavía no sé cuántos se van a presentar en esa fecha, si va a haber que hacer grupos o cosas por el estilo, así que todavía no tengo la fecha definida, pero en principio se va a tomar final especial, escrito, presencial, en esas fechas, en la medida de que se pueda. Quienes se presenten esta vez, acuérdense, bueno, tienen la monografía. Si a alguien no le contesté la monografía, voy a terminar. Pasa que me llegaron una catarata de mails y probablemente también se me puede haber ido traspapelando alguno. Pero bueno, después lo charlamos. Pueden entregar, creo que les dije, hasta el lunes o algo por el estilo, o el martes. Y el martes y el martes era la actividad porque la había puesto para el lunes, pero como me hicieron notar, el lunes es feriado, así que bueno, espero que todos estaban de acuerdo. Si alguien tiene algún inconveniente, me avisa. Entre miércoles y jueves, según la cantidad, que yo creo que va a hacer falta los 2 días por la cantidad que me parece que van a ser, entre miércoles y jueves vamos a tener la instancia de entrevista, que básicamente tienen que estar ahí, con cámara, micrófono, documento, me tienen que mostrar el documento, tengo que ver y hablar un minuto sobre lo que hicieron, tanto en el examen como en la monografía. 2 minutos, 3 minutos, no va a ser más que eso, ¿sí? Después les diré cómo nos repartimos por días y cuál es digamos, cómo nos organizamos, pero esa instancia es necesaria según la resolución. Sí, sí, con la monografía. Si la van a entregar el martes, traten de entregarla temprano, ya no a las 11 de la noche. Ahora les digo el examen virtual. No a las 11 de la noche, cosa que yo tenga también un poco de tiempo para ojearlo un poco antes de la instancia y que tenga también tiempo para organizar quiénes se tienen que presentar el miércoles. ¿Sí? El miércoles y quiénes el jueves. ¿Sí? Ahora la planificación, bien, ahora les cuento. Lo de la modalidad del examen virtual del martes, yo voy a subirlo al campus un rato antes de las 9, el martes. Y la idea es que es de 9 a 11, obviamente hay una parte de... No va a ser demasiado largo, va a ser como para poder hacer en 2 horas. Y bueno, tienen un ratito para sacarle foto o escanear o lo que sea y subirlo a un formulario como los que veníamos usando. Esa va a ser la modalidad de entrega. Tienen que subir las resoluciones, tienen que justificar, tienen que hacer como si tuvieran un final escrito y vamos a tratar de cumplir con los tiempos, ¿sí? Porque bueno, esto ya no es una actividad de seguimiento, es la actividad integradora y de hecho lleva calificación. Sobre la calificación, básicamente va a haber una calificación para la monografía numérica de 0 a 10, digamos, no espero que todos estén aprobados, y va a haber una calificación numérica para el final, como si calificara un final escrito, sí, que en general el criterio que yo uso es que el 4 es el 50% del puntaje. ¿Sí? Voy a ver si le pongo el puntaje en la hoja o no, pero digamos, la idea es que a veces después lo defino según la complejidad de los ítems y eso, pero en principio más o menos tienen que tener el 50% del puntaje para tener un 4. Y a partir de ahí, bueno, se define el puntaje. Y la nota final va a ser un promedio de esas dos calificaciones. Pero tienen que tener aprobada tanto la monografía como el examen final para aprobar la botella. Si no, lo que les va a quedar, ya saben, es una nota, es una nota de un aplazo en esta instancia y siguen obviamente regularizados o condicionados con la posibilidad de dar exámenes finales presenciales en las próximas fechas. Esa sería la situación. La única diferencia que va a haber entre
Bueno, las diferencias entre este final, entre la actividad integradora y los finales especiales, básicamente es el final especial no involucra ninguna monografía de nada, es simplemente un final escrito como similar al que vamos a tomar el martes, y quien no aprueba ese final queda con ausente. Esa es la diferencia, sí que quiero dejar claro, a nivel administrativo. Se quedan con ausente, con la posibilidad de seguir presentándose hasta hasta julio del año que viene, y a partir de ahí, quien quedó ausente queda como regularizado y pasa a rendir finales en la modalidad usual. Lo de la actividad integradora, además de que involucra la monografía otro componente, también, bueno, tiene esa diferencia de que quien no aprueba no queda como ausente, sino que le queda la nota que le quedó. Y tiene que tener aprobadas las dos cosas para aprobar. No sé si está claro la nota final, cómo se reparte listo. ¿Está claro todo eso? ¿Alguna otra duda? ¿Sí? Se promedian las dos. Sí. Sí, yo les voy a dar seguramente una planilla con las dos notas y, bueno, y los resultados en promedio. No, no, 10 páginas como máximo. Lo que tiene que ser es un desarrollo del tema. O sea, obviamente, probablemente ningún tema se pueda desarrollar en 2 páginas, pero es 10 páginas como máximo. Si tiene 8, si tiene 7 y tiene sentido, digamos, para el objetivo que se plantearon de lo que quieren desarrollar, está bien. Sí, por eso también a algunos les dije, el tema está bien, traten de acotarlo porque, por ejemplo, test de hipótesis. Test de hipótesis, bueno, te puedes escribir un libro sobre test de hipótesis. De hecho, existen libros de test de hipótesis. O sea, tratar de acotarlo a cierta cosa como para que te entre. En general, digamos, depende del objetivo que se plantearon, que cierre la idea, pero puede ser de menos de 10 páginas, sí, no hay problema. ¿Algo más? No, 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 no es una, no es un, digamos, no es un trabajo con estructura es un trabajo de investigación original, digamos, es una monografía. Cuando digo que cierre, que bueno, que tenga una coherencia, a eso me refiero. O sea, que no quede nada, que se pueda leer como un pequeño trabajo monográfico sobre un tema. Listo, eso, nada más. Pero no es que tienen que plantear una hipótesis y probarla o discutirla ni nada por el estilo. Si alguien está haciendo algo por el estilo y tiene sentido, está bien, pero digo, no, en principio es un trabajo monográfico, no es un trabajo de investigación. Eh, no, no terminé de contestar los mails porque eran un montón y tengo que revisar. Pero, no, no, a ver. Si querés, simplemente, en vez de, no me escribas uno nuevo, si querés, reenviámelo. Así ya me queda primero y ahora cuando termine la clase lo miro. Porque de repente me empezaba a llegar una catarata de mails y creo que algunos a veces se me mezclan, que por ahí el meme los pone todos en uno, todos juntos y entonces se me pasa alguno. Entonces, lo mismo, si alguien está en la misma, en todo caso, reenvíenmelo, así me queda ahora al principio y ahora cuando termino la clase los miro. ¿Sí? Les cuento cuáles serían los ejercicios de la práctica 4 que entrarían. Ahora vamos a hacer algunos igual. El uno ya lo hicimos. El 2 es muy similar al uno y entraría. El 3 por ahí lo hago, pero no, no es esencial, digamos. El 4
Ahí está. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se había cortado? ¿Puede ser? Ok, bien. Sí, ok. Entonces les repito cuáles son los ejercicios de la práctica 4 que entran. Son 1, 2, 4. El 3 igual por ahí lo comento ahora, porque me interesa hablar del concepto, pero no les voy a evaluar. El 7 y el 8. Esos serían los ejercicios de la práctica 4 que entrarían. A partir del 5 y el 6 son de algo que voy a charlar en una próxima clase, pero que ya no se va a evaluar. Y del 9 en adelante son los de métodos de estimación, que los voy a charlar en vamos a ver eso en una próxima clase para que sigan mirando, pero que tampoco se va a evaluar. ¿Ok? Díganme si tienen alguna otra duda así administrativa, y si no, empezamos a hacer ejercicios. Si tienen dudas de la clase teórica, también me pueden comentar. Bueno. Si tienen dudas de algo anterior, también, obviamente. ¿Dónde está ahí? Acá. Vamos a ver el ejercicio 4, de la práctica 4. Es algo bastante importante. Importante en el sentido de algo uno de los ejemplos de estimación más conocidos. En la práctica 3 entran todos los ejercicios porque los últimos no los vimos. Entran los que no entran hasta donde vimos, digamos. No entrarían los de distribuciones, los de dos poblaciones. Entrarían hasta donde vimos. O sea, no cuando empieza con dos medias, con dos varianzas y eso. No la subí, ¿no? Creo que las había hecho. Bueno. Cartel. De hecho creo que ya tenía un cartel, pero ya se me está yendo un poco de las manos el final del cuatrimestre. Práctica 3. Respuestas. Lo voy a dejar acá. Así ahora la subo. El cartel era de la práctica 2. Ah, bueno, está bien. Ese la subí, ¿no? Las de la práctica 2 están. Creo. Ah, bueno, bien. Bueno, bien, por lo menos. Está bien. Ahora ya me anoté el de la 3. El cartel de la respuesta de la práctica 3. ¿Qué sé yo? No sé. Piensen que si no me avisaban nunca me habría dado cuenta que el lunes era feriado, por ejemplo. Esa ya es la situación a esta altura. Así que bueno, para que se imaginen. Desarrollos teóricos entre el examen. En el examen entra todo. Lo que siempre les digo es cuál es el criterio. Piensen qué puedo llegar a querer corregir yo. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, si puedo llegar a querer corregir 20, 30 veces la demostración del teorema central del límite. Eso es como un criterio para que se guíen, digamos, de qué puede llegar a tomar. ¿Sí? Guíense un poco también por los ejercicios que estuvieron haciendo que en la teórica, digo, en las evaluaciones integradoras, o sea, es un poco ese tipo de ejercicios. ¿Puede haber alguna cosa teórica? Sí, pasa que, insisto, la distinción entre teórico y práctico es
algo que por ahí no vamos a poner de acuerdo. A lo mejor algo que les parece un desarrollo teórico puede ser un ejercicio de la guía tranquilamente. Sí, qué sé yo, probar, no sé, que tal cosa tiene distribución chi cuadrado. Bueno, por ahí es un ejercicio de la guía, pero también es un desarrollo teórico. Entonces puede entrar en ese sentido, pero no es que va a ser una locura ni... Y bueno, y después, insisto, el criterio guíense por qué se les ocurre que puedo llegar a querer corregir 30 40 veces. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo, un ejercicio. Me estaba preguntando hace un rato cómo dan clases a la mañana en los países que no hay mate. Pero bueno, supongo que tendrán otra cosa. Sí, estoy así ya. Vamos a ver el ejercicio 4. ¿Sí? El ejercicio 4 dice, tengo una muestra aleatoria de una población de x1, x2, con café. Sí, supuse lo mismo, pero digo, no es lo mismo. Porque, o sea, te tomas un café y después tenés que tomar otro. No es solo un tema de cafeína, es un tema de qué hacer mientras tanto. Tengo una muestra de tamaño n. ¿Sí? Dice, una muestra aleatoria, recuerden, muestra aleatoria implica que es que son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. No es que la única forma de tomar una muestra aleatoria sea lo que llamamos muestreo aleatorio simple, que es como un sorteo con reposición, pero esa es la manera en la que nos vamos a basar en esta materia. ¿Sí? Si se tomaran de otras maneras, a lo mejor estas variables podrían no ser independientes y idénticamente distribuidas. Entonces tomo una muestra aleatoria de una población con esperanza mu y varianza sigma cuadrado finitas. Tengo esperanza, mu, varianza sigma cuadrado. Fíjense que en ningún lado dice que la distribución sea normal. Todas tienen la misma distribución, por lo tanto tienen la misma media, la misma varianza, pero no necesariamente tienen distribución normal. Tienen alguna distribución. Podrían ser todas variables, qué sé yo, con distribución de Poisson, con esperanza lambda y varianza lambda. ¿Se entiende? O sea, todas con la misma varianza, la misma media y la misma distribución, pero no necesariamente normal. Y el problema básicamente se trata de cómo estimar la varianza. ¿Sí? Entonces me propone tres estimadores, que les voy a cambiar un poco el nombre en función de lo que estuvimos haciendo, pero uno es el S cuadrado, recordemos, es 1 sobre n por la suma de xy menos x raya al cuadrado. Otro es el que llamamos S cuadrado monio, creo que lo habíamos puesto, el que es lo mismo, pero dividido por n menos 1. Y otro es el que llamamos sigma cuadrado sombrero. 1 sobre n, suma de xy menos mu al cuadrado. Y más una aclaración, que es notar que este es un estimador solamente si conozco mu. Es decir, si yo no conozco mu, esto no cuenta como un estimador. ¿Por qué? Porque, bueno, no puedo hacer ninguna estimación si no tengo el valor de mu. Los otros dos que no dependen de mu, ¿sí? de sigma cuadrado menos, obviamente, los puedo usar en cualquier caso. Este solamente es un estimador para sigma cuadrado si mu es conocido. ¿Estamos de acuerdo? Si no, no lo podría usar. Pero bueno, vamos a compararlos un poco. El primer... bueno, y la pregunta básicamente es, que calcula la esperanza de cada uno, me pregunta cuáles son insesgados y cuáles son asintóticamente insesgados. ¿Ok? Entonces tengo que calcular las esperanzas. Entonces, para repasar un poquito, empecemos por el último, que es el más fácil, y los otros dos hay una sugerencia. ¿Sí? Entonces, calcular las esperanzas de cada uno. Empecemos con sigma cuadrado sombrero. Como para repasar un poco propiedades y eso. Quiero la esperanza de 1 sobre n, suma de xy menos mu al cuadrado. Bueno, pregunta. ¿Qué es lo primero que hago?
Saco el 1, perfecto. Saco el 1 sobre n para afuera, ¿bien? Es una constante, la puedo sacar. Ok. Voy a usar el privilegio del pizarrón. Estoy grabando, ¿no? 1 sobre n por la esperanza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, escríbanlo. Saco el 1 sobre n para afuera. Bien. ¿Cómo sigo? Tengo esta suma. Tengo la esperanza de una suma. ¿A qué es igual? Sumatoria de la esperanza. Bien. La esperanza de una suma es la suma de las esperanzas. ¿Por qué? Porque son independientes. ¿Ok? Bien, están atentos. Están mucho más atentos que yo. No, no es porque son independientes. No tiene nada que ver, ¿eh? Bien. Es porque es una propiedad de la esperanza que vale siempre. Sean independientes, no sean independientes, vale. Bien. Perfecto. Propiedad de la esperanza. Entonces, la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas. Lo escribo. Entonces me queda la suma desde i igual 1 hasta n de la esperanza de xi menos mu al cuadrado. Tengo la esperanza de esto. Y ahora pregunta, ¿qué es la esperanza de xi menos mu? Obviamente uno podría tentarse y decir, bueno, desarrollo el cuadrado del binomio, tomo esperanza, separo. Supongo que van a llegar a la respuesta, si lo piensan un poco, pero no hace falta. Si lo piensan un poco ya pueden decir a qué es igual esta esperanza acá. La esperanza de xi menos mu al cuadrado. Tengo la variable centrada, perfecto. ¿Por qué? Porque mu es la esperanza de cada una de las xi. Al cuadrado le tomo la esperanza, entonces sí, exactamente es la varianza. ¿Sí? Es la varianza. ¿No es 0? No, no es 0. Sería 0 si yo no tuviera el cuadrado. Pues si no tuviera el cuadrado, sí, es la esperanza de xi, que es mu, menos mu, me queda mu menos mu 0. ¿Sí? Con el cuadrado no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque, por empezar, algo que creo que no lo charlamos nunca, es un momento, pero se entiende. Por ejemplo, no es cierto que la esperanza de x al cuadrado sea la esperanza de x al cuadrado, en general. De hecho, en general son distintas, si no, la varianza sería siempre 0. Esta es una no propiedad, ¿sí? Otras no propiedades. ¿Estamos de acuerdo? Etcétera. De hecho, son muy pocas las propiedades que funcionan con esto. ¿Estamos de acuerdo? En general, si tengo la esperanza de una función y la función de la esperanza, en general no son iguales. ¿Sí? Y les comento, por si a alguien le interesa lo quiere leer, hay algo que se llama desigualdad de Jensen, que me dice bajo ciertas condiciones cuál es el sentido de esto. Básicamente, si G es convexa, si es tipo, como la parábola para arriba o algo por el estilo, la desigualdad va en este sentido. ¿Sí? Eso es una propiedad que se llama desigualdad de Jensen, por si a alguien le interesa leer un poco sobre el tema. O sea que no solamente no es cierto que se puede intercambiar la esperanza con la mayoría de las cosas, sino que para muchos tipos de funciones es posible hasta predecir cuál es la más grande y cuál es la más chica. Pero por ahora lo dejo. Entonces estamos de acuerdo en que esto es por definición la esperanza, es la variable, menos la esperanza, o sea, centrada, al cuadrado, y le tomo la esperanza. O sea, es el momento centrado de orden 2 de xi. Eso es la varianza. ¿Cuánto es la varianza de xi? Es sigma cuadrado. Entonces, estoy sumando desde i igual 1 hasta n sigma cuadrado. ¿Qué me queda esta suma? O sea, tengo 1 sobre n por ¿cuánto? N sigma cuadrado, ¿ok? Sí, esto es sigma cuadrado más sigma cuadrado más sigma cuadrado n veces, es n veces sigma cuadrado. O sea que me da sigma cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? La esperanza de este es sigma cuadrado. Bien, vamos a anotarlo acá. O sea que ¿es insegado o no es insegado? Es insegado. ¿Estamos de acuerdo? Detalle, insisto, esto solamente es un estimador insegado, ¿sí? Es una buena propiedad. Detalle, esto solamente es un estimador si conozco mu. Es decir, si me sirve cuando, bueno, si mi problema dice, tengo variables aleatorias con esperanza 5 y varianza sigma cuadrado desconocida, si tengo esperanza 5, por ejemplo,
Vieron que estoy cambiando el ejemplo, no estoy usando mucho el 8. Básicamente la cuenta es, acá ponemos 5. ¿Sí? Entonces, acá a xy le resto 5, elevo al cuadrado, sumo, divido por n. Esa estimación la puedo hacer. Si yo no conozco mu, esta cuenta no la puedo hacer, entonces esto no sería un estimador. ¿Sí? Básicamente es un estimador cuando no depende de parámetros desconocidos. ¿Ok? Y después puede ser un estimador bueno, malo, lo que sea. ¿Estamos hasta ahí? De los conceptos teóricos, digamos, de eso se entendió, básicamente las ideas y los conceptos teóricos. Si no, díganme y después repasamos. Vamos a ver ese cuadrado, ¿sí? Ponderamos alguna de esas características. Bueno, a ver, sí, es lo que les decía, depende. O sea, se van a encontrar en libros más básicos, y por ahí en estadística 1 también como para darles un camino, probablemente les decían, no, primero hay que fijarse si es sesgado. Que si uno es sesgado y el otro no, me quedo con ese. Si los dos son insesgados, elijo el que... Nada es tan así. O sea, la verdad es que depende mucho de tu situación, de qué lo querés aplicar, y hay otras propiedades que no estamos viendo, no estamos hablando de robustez, de otras cuestiones, que también pueden influir según la situación y no es un problema cerrado, digamos, ni hay un consenso. De hecho, quienes, no sé, quienes se dedican a estadística robusta, que es básicamente buscar estimadores que sean poco sensibles a valores extremos en las observaciones, bueno, quienes se dedican a eso, les parece que si un estimador no tiene esas propiedades o no es robusto, no sirve. ¿Sí? Entonces, depende del contexto y la verdad que no hay una manera clara de ponderar. Yo, en general, lo que trato en los ejercicios es de ser claro en cuál es el criterio. Si les digo, bueno, ¿cuál tiene menor error cuadrático medio? Listo. ¿Por qué es criterio? Bueno, porque se me ocurrió. Pero bueno, como ideas, digo, en general, muchas veces se contraponen. Muchas veces puedes tener un estimador que tenga menor varianza, pero sea sesgado, y otro que sea sesgado con mayor varianza. ¿Cómo lo puedes ponderar? Bueno, por ejemplo, con el error cuadrático medio, pero tampoco es la única manera posible. ¿Sí? Porque alguien puede preferir otro tipo de ponderación de eso. O sea que yo en general en los ejercicios van a ver que trato de ser, o sea, les dejo abierto el problema porque no es un problema cerrado y en los ejercicios en general si hay que elegir está claro cuál es el criterio. Cuál es el de menor cuadrático medio o de los insesgados cuál tiene menor varianza, ese tipo de cosas. ¿Ok? ¿Qué pasa con ese cuadrado? Bueno, en principio lo mismo que antes. Voy a sacar el 1 sobre n afuera y la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. Pero, ahora vamos a dejarlo así, un minuto. Tengo una... Porque, ¿qué pasa acá? Ahora va a ser mentira que la esperanza de esto sea la varianza. ¿Sí? Tengo una sugerencia ahí, que en realidad me remite a una fórmula de la práctica 3 que dice recordar que la suma de xy menos x raya al cuadrado es igual a la suma de xy menos mu al cuadrado menos n por x raya menos mu al cuadrado. ¿Ok? Esa es una cuenta que habíamos hecho, que usamos para probar en su momento que n por s cuadrado sobre sigma cuadrado tenía distribución chi cuadrado con n menos 1 grados de libertad. ¿Sí? Ahí no hay que probarla, se puede dar por sentada. Y entonces, si yo hago la esperanza de la suma de x y menos x raya al cuadrado, estoy haciendo la esperanza de esto. ¿Ok? Entonces, tengo esperanza de esto, es la esperanza de esto, menos la esperanza de esto. La esperanza de la suma es la suma de las esperanzas, y de hecho esta parte nos va a aparecer lo mismo que antes. O sea, yo voy a tener 1 sobre n por la suma de las esperanzas de xy menos mu al cuadrado
menos la esperanza de esto. ¿Qué puedo hacer con esto? Primero que nada. La n queda afuera. ¿Estamos? Me queda n por la esperanza. Es todo constante. ¿Todo constante? Ahora lo charlamos. ¿Seguro es todo constante? Buen comentario, porque me da para discutir. ¿Es todo constante? Menos el Sn. No entiendo, del promedio. A ver. Digo, primero, constante puede significar muchas cosas. De hecho, en la próxima clase teórica que voy a subir voy a hablar de algo que se llama información de Fisher y ahí cuando uno hace esas cuentas tiene que entender qué está diciendo cuando está diciendo constante. Supongo que por constante estás diciendo que no es aleatorio. Acá, X raya es aleatorio. ¿Sí? X raya es X1 más X2 más Xn dividido N. O sea, aunque no se vea tan claro, hay que prestar atención porque en realidad, como es una función de la muestra, es aleatorio. ¿Ok? O sea, yo no puedo decir que la esperanza de esto es esto mismo, porque en realidad no es. En realidad es aleatorio. ¿Se ve que es aleatorio? Esto, X raya menos mu al cuadrado. ¿Porque X raya es aleatorio? ¿O hay dudas con eso? ¿Estamos de acuerdo en que no es constante X raya? Es una variable aleatoria porque es X1 más X2 más Xn dividido N, es una función de las variables aleatorias. Uno es constante por X raya sí. Sí, al revés, exacto. Al revés. X raya es una función de la muestra, de las variables aleatorias, es una función de variables aleatorias, o sea que es aleatorio. Mu es un parámetro, mu es constante. ¿Sí? Los parámetros, por ahí les puede ser una obviedad lo de que los parámetros son constantes, pero no es un tema menor. En la estadística clásica los parámetros son constantes, pero en la estadística bayesiana los parámetros a estimar se piensan como resultados de una variable aleatoria que tiene una cierta distribución de probabilidad y eso tiene una interpretación desde el punto de vista bayesiano. Que ya en algún momento subiré el video correspondiente y por ahí si quieren ahí iremos, si todavía pueden seguir sumándose, haremos algunas clases para charlar de eso. Pero que obviamente no se evalúa en el final, en los finales escritos presenciales ni nada. Pero mi idea es seguir con la materia. Entonces, los parámetros son constantes. Mu es constante, sigma cuadrado es constante. X raya es una función de las variables aleatorias. X raya es X1 más X2 más Xn dividido N. Por lo tanto, eso no es una constante, es una variable aleatoria. ¿Ok? Entonces vamos por parte. 1 sobre N por esto. Por un lado, suma de, a ver, esperanza de xy menos mu al cuadrado. Tengo una variable aleatoria, le estoy restando mu, y mu es su esperanza. O sea que la estoy centrando. Elevado al cuadrado, le calculo la esperanza, ¿esto qué es? Lo dijimos recién. Es la varianza, perfecto. La varianza de xy. Si esto es la varianza de xy, ahora a ver por qué no claro, así que eso es sigma cuadrado. Así que tengo acá, voy a tener n veces sigma cuadrado. Pensemos un segundo. ¿Qué tengo acá? Esperanza lo voy a escribir un poco más grande, para que quede más claro. Tengo la esperanza de... Me interesa en particular hablar de qué es esto. No. El sesgo, vos decís, el sesgo de X raya como estimador de mu. No, el sesgo sería la esperanza, sería mu menos la esperanza de X raya. Y sin el cuadrado. Eso sería el sesgo. Acá el estimador le estoy restando ok. ¿Estamos todos de acuerdo? Primer detalle importante. Lo que sí es cierto es que mu es la esperanza de X raya.
¿sí? El sesgo, acordate que no es la diferencia entre el estimador y su esperanza, sino entre el parámetro y su esperanza. Eso es el sesgo. Acá, primero es importante, si las X tienen esperanza mu, es verdad que X raya también tiene esperanza mu. Esta cuenta ya la hicimos varias veces y la hicimos en particular en la práctica 3, cuando hablamos del teorema central del límite y todo eso. ¿Sí? O sea que este mu es la esperanza de X raya. Entonces a X raya, que a la variable aleatoria X raya, le estoy restando su propia esperanza. Elevando al cuadrado y tomando la esperanza. ¿Qué es eso? Es la varianza. Pregunta, ¿la varianza de quién? Exacto. No es la varianza de una de las XY. Es la varianza de la variable aleatoria de X raya. Es la variable aleatoria, si quieren a X raya, llámenlo Y. Esto es la esperanza de Y menos su esperanza al cuadrado. ¿Sí? O sea, es la esperanza de esta variable. Es la varianza de esta variable. Es la varianza de X raya. ¿Cuánto es la varianza de X raya? Sí, no es n por, sino que es sobre n. La varianza de X raya, esto lo vimos cuando vimos teorema central del límite, o sea, X raya tiene la misma esperanza que las XY, pero la varianza es la varianza de las XY dividido por n. Es sigma cuadrado dividido por n. Si se dan cuenta, si quieren pueden hacerla de vuelta, a ver si se acuerdan, pero básicamente cuando uno hacía la varianza de X raya, el 1 sobre n salía al cuadrado, y por eso después cuando me quedaba 1 sobre n cuadrado, por n sigma cuadrado me quedaba sigma cuadrado sobre n. Exactamente, porque sería el cuadrado. Entonces la varianza de X raya era sigma cuadrado sobre n. ¿Sí? Eso es importante. Entonces fíjense que acá me queda sigma cuadrado, porque esta es la varianza de cada una de las XY. La sumo n veces, esto me va a dar... Esto me va a dar n veces sigma cuadrado, esta parte, ¿sí? Porque cada una de estas da sigma cuadrado, la sumo n veces. Y acá tengo menos n por... Y esto que está acá es la varianza de X raya, y es que es sigma cuadrado sobre n. ¿Sí? Así que en realidad lo que me da es n sigma cuadrado menos sigma cuadrado, es decir, n menos 1 por sigma cuadrado. ¿Sí? La esperanza de ese cuadrado es n menos 1 sobre n por sigma cuadrado. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay dudas con eso? La esperanza de ese cuadrado es n menos 1 sobre n por sigma cuadrado. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Es sesgado el s cuadrado? No es insesgado. Sí, no es insesgado en el cuadrado. Y ese es el motivo por el que mucha gente no lo quiere. Porque vieron cómo es la gente. No es insesgado y eso es lo que a veces genera, tipo, no, ese no se usa. Tipo, no, se puede usar. De hecho, por ejemplo, vamos a ver qué es el estimador de máxima de la similitud, ese motivo para usarlo. Yo lo uso, digo, no tengo ningún problema con ese cuadrado. Pero claro, el otro, el que tiene el n-1 dividiendo, ese n-1 dividiendo en lugar del n es simplemente como la corrección para que quede insesgado. A ver, la cuenta es muy fácil, no la voy a hacer de vuelta. Pero si en vez de ser un 1 sobre n, esto fuera un 1 sobre n menos 1, acá tengo un 1 sobre n menos 1, acá tendría un 1 sobre n menos 1, y la respuesta sería sigma cuadrado. O sea, si abajo en vez de tener un n tuviera un n menos 1, la cuenta daría sigma cuadrado. La esperanza del s cuadrado bonito, por eso se le llama la varianza insesgada, es sigma cuadrado. Este sí es insesgado. Esto es insesgado, este no es insesgado. ¿Sí? Y por eso lo discriminan. ¿Ok? Pero hay motivos por usar el s cuadrado. Después vamos a charlar de algunos y en otras clases van a volver a salir. Digamos, no, digamos, en vez de una cuestión de gusto, si no es un problema
que se pueda definir de alguna manera si uno fija un criterio. ¿Sí? El S cuadrado se usa porque, fíjense, es sesgado, pero, y esta es la otra pregunta que hacía la guía, que hacía el ejercicio, ¿es asintóticamente sesgado? ¿Qué sería asintóticamente sesgado? Tengo que ver qué le pasa al límite. En realidad, cuando decimos es asintóticamente sesgado, lo que tengo es una sucesión. ¿Sí? Sí, además, si puedo obtener ese cuadrado, siempre puedo obtener al otro. Digo, si el S cuadrado es, si n es 10 y el S cuadrado es 0,2, es porque esta parte es 2. Entonces, en vez de dividirlo por 10, lo divido por 9 y obtengo el otro. ¿Sí? O sea, si tengo uno, tengo el otro. ¿Cuál elijo como estimación? De vuelta, va a depender de qué propiedades pondere más o que me guste más. Podría pensar en cuál tiene el menor valor cuadrático medio. De hecho, hay un ejercicio, creo que es el 6, ahora nos fijamos, que lo que busca es ver el valor cuadrático medio. ¿Sí? Si bien este es sesgado y este es sin sesgado, podría ser que este tenga menor varianza que este. De hecho, eso pasa y podría ser que eso compense y termine teniendo menor valor cuadrático medio, que de hecho es lo que ocurre. Pero sí, si tengo uno, puedo tener el otro. Pero bueno, comentario. El S cuadrado, la esperanza de S cuadrado, que es n menos 1 sobre n sigma cuadrado, cuando n tiende a infinito, bueno, como n menos 1 sobre n tiende a 1, si tienen dudas me dicen, pero básicamente una manera que lo puedo hacer es separar. Es 1 menos 1 sobre n. El 1 sobre n tiende a 0, o sea que esto tiende a 1. Como eso tiende a 1, esto tiende a sigma cuadrado. Así que es asintóticamente sesgado. ¿Ok? Aunque sesgado, es asintóticamente sesgado y por eso también se suele usar. ¿Alguna duda con ese ejercicio? Vamos a ver el 7A y B, porque todavía no vimos geometría amarrado. No está el límite. Yo tengo que tomar el límite de esto cuando n tiende a infinito. Entonces, sigma cuadrado es constante, es un número. Si es como si dijera 3 por n menos 1 sobre n. Y esto tiende a 1. ¿Por qué tiende a 1? Lo puedes escribir de varias maneras, pero una es decir que, bueno, n menos 1 sobre n es n sobre n menos 1 sobre n. Esto es 1. Es 1, no es que tiende a 1, se tiende a 1, pero porque es 1. Y esto tiende a 0, porque 1 arriba y lo de abajo tiende a infinito, así que esto tiende a 0. 1 menos 0 tiende a 1. ¿Ok? Y bueno, si esto tiende a 1 y esto es constante porque es sigma cuadrado, tiende a sigma cuadrado. ¿Está claro eso, el tema del límite? Bien. Vamos a ver el 7A y B. 6 y D no, porque todavía no vimos J de teorema de Cramer-Rao. Y después podemos ver un poco del 8. A ver. En el ejercicio 7 básicamente me dicen que tengo los mismos estimadores que en el punto 4, los borré, pero bueno, ya tienen la definición. O sea, los mismos de recién, pero las XY son también variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas, pero normales. Ahora sí, además tengo el supuesto de distribución normal. Esto me va a ayudar un poco con algunas cuentas. Y el otro, fíjense que lo hicimos
muy genérico, en ningún momento usamos que fuera normal ni nada por el estilo, usamos simplemente la definición de varianza y no mucho más. Y las cosas que sabíamos sobre la varianza y la esperanza de X raya. Entonces vamos a ver esto. Este punto me pregunta cuáles son consistentes de los tres estimadores que vimos antes, cuáles son consistentes, y me pide que vea cuál es el error cuadrático medio de cada uno. ¿Sí? Con lo cual, si quiero ver el error cuadrático medio de cada uno y quiero ver si son consistentes, ¿qué datos necesito? O sea, ¿qué necesito calcular? Por un lado, la esperanza, ya la tengo. ¿Y qué más? Recordemos que este es el ejercicio 7. Y la varianza, ¿sí? Necesito esos dos datos, la esperanza y la varianza. Para que sea consistente, recuerden que necesito que sean insesgados o asintóticamente insesgados, ¿sí? O sea, que sean asintóticamente insesgados, lo cual incluya a los insesgados, y que la varianza tienda a 0. Eso es una condición suficiente en realidad, no es la única manera de ver consistencia. Después vamos a ver un ejemplo, otro ejemplo, pero digamos, si logro probar que la varianza tiende a 0 y que son insesgados o asintóticamente insesgados, son consistentes. ¿Sí? Si no logro probar alguna de esas dos cosas, tengo que ir por otro lado porque esa condición es suficiente, pero no es necesaria. Si bien son casos raros, podría haber un ejemplo donde algo de eso falle, igual el estimador sea consistente. ¿Sí? Son ejemplos medio rebuscados, no se los van a cruzar, pero técnicamente la condición es suficiente, no necesaria, así que no puedo usarla para probar que algo no es consistente. Solo me sirve para probar que es consistente. Entonces, teníamos que la esperanza de S cuadrado es n-1 sobre n por sigma cuadrado, y la esperanza tanto del S cuadrado monito como del que usa del que usa mu, que solamente lo puedo usar si conozco mu, esos eran insesgados, esos tienen esperanza sigma cuadrado. ¿Sí? En particular, todos son insesgados o sintéticamente insesgados, con lo cual me faltaría ver la varianza. Entonces, vamos primero con la varianza del que usa del sigma cuadrado sombrero. ¿Sí? Con la varianza de, que siempre es el más fácil. Varianza de 1 sobre n, suma de xi menos x raya al cuadrado. ¿Sí? Y acá hay varias cosas que puedo hacer. Les voy a decir cuál es la más importante. Primero, ¿qué haría? Seguramente sacaré el 1 sobre n, pero al cuadrado. Bien. Y un comentario. Porque yo ahora sé que las xy son normales. Yo sé qué distribución tiene ese cuadrado entero, o qué distribución tiene esto, o qué distribución tiene algo parecido a esto. ¿Lo relacionan con alguna? Sí. ¿Con cuál? Con la chi cuadrado, ¿ok? Ah, perdón, acá puse x raya, pero no quería poner x raya. Este no es con x raya, este es con u. ¿Ok? Esto tenía que ver con la chi cuadrado. ¿Sí? Resta de normales, no es que es resta de normales, son normales estándar, tendrían que ser normales estándar al cuadrado. Acá para estándar tengo el restada a la media, lo cual ya me la centra, pero me estaría faltando que esté estandarizado, me estaría faltando el desvío. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es que el desvío aparezca. Eso lo voy a poner acá. Si lo pongo acá, lo tengo que poner afuera también. Porque lo tengo, o sea, si lo pongo lo tengo que compensar, no lo puedo hacer aparecer de la nada. Si yo multiplico y divido por sigma, lo puedo sacar afuera del cuadrado, el otro sigma, lo puedo sacar afuera de la suma porque es constante y me queda así. Me queda sigma cuadrado. Miren a ver si están convencidos de esa cuenta. De todas maneras, una manera de convencerse es ver si puedo cancelar las cosas y que me dé lo que tenía antes. Yo podría sacar este sigma del cuadrado, me queda la suma de x menos mu al cuadrado, todo debido a sigma cuadrado, que como es constante puede salir de la suma y se cancela. Es constante en el sentido, acá es donde insisto esto de que usamos la palabra constante en por lo menos 3 sentidos distintos a veces. Si una cosa es si estoy tomando una esperanza, otra cosa es si estoy trabajando con una sumatoria y otra cosa es si estoy derivando. ¿A qué le decimos constante? Varía. Acá cuando digo es constante, me refiero a que no depende del índice de la suma. Es decir, es un factor común de la suma. ¿Sí? Entonces lo saco del cuadrado, es sigma cuadrado dividiendo,
y ese factor común lo puedo sacar de la suma, dividiendo 1 sobre sigma cuadrado y se me va a cancelar con el sigma cuadrado y vuelvo a lo que tenía al principio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, está claro que esta expresión es exactamente lo mismo que lo que habíamos definido como sigma cuadrado sombrero. O sea, es lo mismo esto que si los sigma cuadrados no están. Y los sigma cuadrado y el sigma. ¿Se entiende la cuenta? Digo, porque después la voy a repetir. Bueno, entonces, lo que yo sé qué distribución tiene es precisamente toda esta suma. Esa suma es la que yo sé qué distribución tiene. Entonces voy a sacar el sigma cuadrado sobre n, lo voy a sacar afuera de la varianza. ¿Cómo? Al cuadrado. Me va a quedar sigma a la cuarta sobre n al cuadrado, que sigma a la cuarta es simplemente sigma al cuadrado. La varianza al cuadrado o el desvío a la cuarta, como lo prefieran ver. Sigma a la cuarta sobre n cuadrado por la varianza de todo eso que está ahí, esa suma de xi menos mu sobre sigma al cuadrado. Y todo eso que está dentro de la varianza, ¿qué distribución tiene? Chi cuadrado con n, exactamente, con n porque acá está mu. ¿Sí? Esto es una chi cuadrado con n grados de libertad. Entonces, si esto es una chi cuadrado con n grados de libertad, ¿cuál es su varianza? No. 2n, exactamente. Acuérdense, la varianza de una chi cuadrado es su grado de libertad, la esperanza son los grados de libertad, la varianza es el doble de los grados de libertad. ¿Sí? O sea que la varianza de estos 2n porque tiene n grados de libertad. ¿Estamos de acuerdo? Así que me da, esta varianza me da sigma a la cuarta sobre n al cuadrado por, y la varianza de eso es 2n. Así que me da 2 sigma a la cuarta sobre n. ¿Ok? Comentario. Esto tiene que decir que esto de chi cuadrado con n de libertad se puede por el supuesto de que son normales. ¿Sí? En el ítem anterior, uno podría preguntarse, ¿podría haber hecho medio la misma idea con la esperanza? De que, bueno, hago esto, saco el sigma cuadrado sobre n afuera de la esperanza, y después me queda acá la esperanza de esto, y digo que como es una chi cuadrado con n, la esperanza es n. No, en el ejercicio anterior no podía hacer eso, ¿por qué? Porque no eran normales, o sea, en principio no eran normales, entonces no tenía ese dato de decir esto es una chi cuadrado. No necesariamente iba a ser una chi cuadrado. Si lo hago me va a dar bien, porque para el caso particular del normal también van a valer esas fórmulas, pero no estaría en el argumento porque lo estamos probando más en general. Acá lo estamos probando solo para el caso normal. Para cuando las x son normales, la varianza es sigma a la cuarta sobre n cuadrado, no sé, perdón, 2 sigma a la cuarta sobre n, no sé, a lo mejor sí, pero tensoralmente te va a hacer más cuentas para probarlo. Acá me estoy ayudando de que sé que las x son normales y entonces por esto es una chi cuadrada. ¿Ok? Pero antes no hicimos algo parecido porque no teníamos la normalidad. Si hubiésemos tenido la normalidad, podríamos haber hecho lo mismo con la esperanza. Habríamos dicho, bueno, es sigma cuadrado sobre n, saldría fuera de la esperanza, y la esperanza de esto es n, así que me quedaría sigma cuadrado. Llegaríamos a lo mismo. ¿Ok? Entonces la varianza de sigma cuadrado sombrero es 2 sigma a la cuarta sobre n. Vamos a ir anotando. Bueno, ¿qué pasa con la varianza de s cuadrado? Voy a cambiar básicamente las cosas que hay que cambiar. ¿Sí? La varianza de s cuadrado va a ser muy parecido en la cuenta, pero acá en vez de decir mu, va a decir x raya. También voy a meter, multiplicando y dividiendo el sigma cuadrado, para que me quede sigma acá. Voy a sacar el sigma cuadrado sobre n afuera de la varianza, me va a quedar sigma a la cuarta sobre n cuadrado. Y acá me va a quedar la suma de xi menos x raya sobre sigma todo el cuadrado. Toda esta expresión, toda la suma, ¿qué distribución tiene? Si es que la sé. Suma de xi menos x raya sobre sigma al cuadrado. ¿Sé qué distribución tiene?
En el otro caso era fácil. Cada una de las xy menos mu sobre sigma eran normales estándar. Con lo cual, al cuadrado, cada una era una y cuadrado con un grado de libertad. Y como eran independientes, las sumo todas y son n, así que era una y cuadrado con n grados de libertad, porque eran n, la suma de n y cuadrados independientes con un grado de libertad. Acá es más complicada la cosa, porque ninguna de estas en sí es una y cuadrado. Xy menos x raya sobre sigma no es una normal estándar. ¿Sí? Es una normal, pero distinta. Y al cuadrado, no, entonces no es una y cuadrado, y además no son independientes entre sí porque en x raya están todas. Sin embargo, cuando sumo todas esas, ¿qué pasa? Exacto. Sin embargo, y no es ninguna novedad, por eso lo tuvimos que probar, ¿se acuerdan? Usamos la descomposición esa que escribimos hace un rato de la suma de xy menos x raya al cuadrado, la tuvimos que usar y tuvimos que usar el lema de Fisher, y en base a todo eso probamos que la distribución de eso, cuando las x son normales, es una y cuadrado con n menos 1 grados de libertad. ¿Es obvio o no? No es nada obvio, pero es algo que lo probamos y lo podemos usar. ¿Sí? Esto es lo mismo que n por s cuadrado sobre sigma cuadrado. Si escriben n por s cuadrado sobre sigma cuadrado, van a ver que es exactamente esta expresión que está ahí. ¿Sí? Esto es lo que nosotros decimos tiene distribución y cuadrado con n menos 1, pero esto es, hagan la cuenta, pongan quién es ese cuadrado y van a llegar a ver que esto es exactamente eso mismo que tengo, esa suma que tengo ahí. Conclusión, si esto es una y cuadrado con n menos 1 grados de libertad, su varianza es 2 veces n menos 1. Entonces la varianza va a ser sigma a la cuarta sobre n al cuadrado por 2 por n menos 1. ¿Ok? Esa es la varianza del s cuadrado en este caso. La varianza del s cuadrado sería 2 sigma de 2 n menos 1 sobre n cuadrado por sigma al cuadrado, a la cuarta. ¿Ok? Y bueno, ¿qué va a cambiar con el s cuadrado bonito? Que en vez de ir por n, voy a ir por n menos 1. O sea que este que sale el cuadrado acá abajo es un n menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Todo el resto del argumento es exactamente igual. Acá me queda n menos 1 al cuadrado. O sea que se me cancelan estos dos. Y me queda que la varianza de ese cuadrado bonito es 2 sigma a la cuarta sobre n menos 1. ¿Ok? Hasta ahí con las cuentas estamos. Ahora después hacemos el análisis de qué implica todo eso. Pero las cuentas esas de cómo calcular las varianzas, ¿están todas claras? ¿Alguna duda? Bien. Bueno. Bueno, ahí estamos. Entonces, vamos a quedarnos con las esperanzas y las varianzas de todos. Entonces, primera cuestión. Punto A me pregunta si son consistentes. ¿Sí? Para que sean consistentes, tienen que ser asintóticamente sesgados, es decir, la esperanza tiene que tender al parámetro y la varianza tiene que tender a 0. Entonces, por ejemplo, sigma cuadrado sombrero, la esperanza tiende a ¿cuánto? La esperanza es sigma cuadrado, así que tiende a sigma cuadrado, sí. Porque es constante, digamos. Cuando es tiende infinito, sigma cuadrado tiende a sigma cuadrado. ¿Sí? Es constante y no depende de n. O sea que esto está ok. La varianza de sigma cuadrado sombrero, que es 2 sigma a la cuarta sobre n, ¿a qué tiende? Cero, ¿no? Lo de arriba es constante, lo de abajo tiende a infinito. Cuando n tiende a infinito, ¿no? Siempre son todos estos límites. Lo de arriba es constante, lo de abajo tiende a infinito, así que eso tiende a 0. Bien, ¿estamos de acuerdo?
Conclusión, como la esperanza tiende al parámetro, es decir, es asintóticamente sesgado, y la varianza tiende a 0, entonces es consistente. ¿Sí? Es consistente porque se cumple esa condición suficiente. No es la definición de consistencia esta. La definición de consistencia, recuerden que es que el estimador, o la sucesión de estimadores en realidad, recuerden que esto para cada n es un estimador distinto, converge en probabilidad a sigma cuadrado. Es decir, tiende a tener una muy alta probabilidad de estar muy cerca de sigma cuadrado. Esa es la definición. ¿Sí? De hecho, lo que estoy probando es esto. ¿Sí? Que el estimador converge en probabilidad al parámetro. La verificación de estas dos condiciones es suficiente para asegurar que la definición se cumple. ¿Sí? Y que es consistente. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguna duda? Bueno, ese cuadrado monito es muy parecido, ¿sí? Ni lo escribo, pero, o sea, este es consistente. Ese cuadrado monito también es consistente, ¿sí? Porque es insegado, o sea que es asintóticamente insegado, y la varianza obviamente tiende a 0, también es constante sobre algo que tiende infinito, o sea que es igual. Si ni le hago la cuenta, escríbanlo, se cumplen estas dos condiciones, también para ese cuadrado monito, también es consistente. ¿Ok? Y vamos con ese cuadrado, que hay que pensar un toquecito más, pero... Ese cuadrado. La esperanza de ese cuadrado es n-1 sobre n por sigma cuadrado. La varianza es 2 por n-1 sobre n al cuadrado por sigma a la cuarta. ¿A cuánto tiende la esperanza? Cuando n tiende a infinito. Sigma al cuadrado, perfecto. Sí, esto tiende a 1, por lo que dijimos recién, así que eso tiende a sigma al cuadrado. Es asintóticamente sesgado, ya lo habíamos dicho antes. O sea que esta condición se cumple. ¿La varianza a cuánto tiende? Bueno, sigma a la cuarta es constante. ¿Y esto a cuánto tiende? Bueno, por ahí ya están familiarizados con la idea de que si el grado de abajo es más grande que el grado de arriba, tiende a 0. Entonces ya está. Como el de abajo es de grado 2, el de arriba es de grado 1, tiende a 0. Si quieren convencerse un poco más, lo que pueden hacer es hacer el truco de sacar el factor común, sacar como factor el n con la potencia más grande. ¿Sí? O podrían también dividirlo en 2 y decir n sobre n cuadrado menos 1 sobre n cuadrado. Esa es una opción. Y si no, también pueden hacer lo de sacar la n como factor común, que me quede 2n por 1 menos 1 sobre n cuadrado. ¿Sí? Saqué la n y bueno, siempre puedo chequear. Esto es igual a lo que tenía antes. Sí, si hago la distributiva me queda lo mismo. Una n de las de abajo se me cancela con la n de arriba. Y me queda 2. Esto tiende a 1. 2 por 1 a 2. Lo de abajo, como tiene n, tiende a infinito. O sea, arriba tiende a 2, abajo tiende a infinito, entonces tiende a 0. ¿Estamos de acuerdo? También podrían haber separado en 2 y poner que es 2 por n sobre n cuadrado menos 1 sobre n cuadrado. Acá ya me cancela 1 y me queda 0 menos 0. También podría ser. Esto tiende a 0. Este límite da 0. Conclusión, ese cuadrado es asintóticamente sesgado para sigma cuadrado, ¿no? O sea, tiene que tender al parámetro. Cuando digo que es consistente respecto de cierto parámetro. ¿Sí? Es consistente para sigma cuadrado porque la esperanza tiende a sigma cuadrado y la varianza tiende a 0. De vuelta se cumple la condición suficiente. Así que ese cuadrado también es consistente. Respuesta, los tres son consistentes. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta ahí?
Bueno, si hay alguna duda, vamos a ver el B. En el ítem B me pide que calcule el error cuadrático medio de cada estimador. Que puede ser una manera, un posible criterio para elegir cuál es mejor. ¿Sí? Entonces, recordemos, el error cuadrático medio de un estimador, por ejemplo, el error cuadrático medio de sigma cuadrado sombrero, por definición es la esperanza del error. El error es la diferencia, no es el sesgo, es la diferencia entre el parámetro y el estimador. Y es la esperanza del error al cuadrado. ¿Sí? El error al cuadrado y medio porque estoy tomando la esperanza. ¿Sí? Eso de ahí viene el nombre de error cuadrático medio. Esa es la definición. Pero es más fácil que eso es usar esa expresión alternativa, que es que esto es igual al sesgo al cuadrado más la varianza. Donde el sesgo, recuerden que es el estimador menos la esperanza del estimador. Perdón, el parámetro menos la esperanza del estimador. No el parámetro menos el estimador. Si es el parámetro menos la esperanza. Si eso es una diferencia. Esto es una variatoria, esto es un número. ¿Sí? El sesgo es un número. Entonces, para sigma cuadrado sombrero, ¿cuánto vale el sesgo? Cero, ¿no? Porque es el parámetro es sigma cuadrado y la esperanza del estimador es sigma cuadrado. Así que el sesgo vale cero. Al cuadrado también vale cero. ¿Sí? Si es insesgado, el sesgo vale cero. Cuando es insesgado, este término se me va y el error cuadrático medio es lo mismo que la varianza. Por eso, de hecho, el criterio de la condición de eficiencia, la propiedad de eficiencia relativa lo que hace es comparar varianzas de estimadores insesgados. Que en el fondo es como comparar el error cuadrático medio. Usar el error cuadrático medio en vez de la varianza es como algo más general porque sirve tanto cuando son insesgados como cuando no. Entonces, el error cuadrático medio para los insesgados es la varianza, así que fácil. El error cuadrático medio de sigma cuadrado sombrero es directo, es el mismo que la varianza. Ese de acá. Lo mismo va a pasar para ese cuadrado homónimo. ¿Sí? Como también es insesgado, su error cuadrático medio coincide con la varianza, o sea que no tengo ninguna cuenta nueva para hacer ahí. ¿Sí? Es 2 sigma a la cuarta sobre n menos 1. Y para ese cuadrado sí tengo que hacer cuentas porque no era insesgado. Acá sí tengo que poner qué cosa. Bueno, primero, el sesgo. El sesgo de ese cuadrado es el parámetro menos la esperanza de ese cuadrado. La esperanza de ese cuadrado es esta, es n menos 1 sobre n por sigma cuadrado. Todo eso va al cuadrado. Y la varianza de ese cuadrado, la tengo calculada acá, es 2 por n menos 1 sobre n cuadrado por sigma a la cuarta. ¿Estamos de acuerdo en que ese va a ser el error cuadrático medio de ese cuadrado? Bueno, acá puedo sacar un factor común, o como quieran, o armar un denominador común, si no. Esto sería n por sigma cuadrado menos n menos 1 por sigma cuadrado sobre n, todo al cuadrado, más la varianza, que es 2 por n menos 1 sobre n al cuadrado sigma a la cuarta. Y acá es n sigma cuadrado menos n sigma cuadrado menos menos más sigma cuadrado. O sea, los n sigma cuadrado se me cancelan y me queda que el sesgo es sigma cuadrado sobre n. O sea, toda esta cuenta de acá adentro da sigma al cuadrado sobre n. Ahora lo elevo al cuadrado y me da sigma a la cuarta sobre n.
sobre n cuadrado, perdón. Esto da sigma a la cuarta sobre n cuadrado. Y le tengo que sumar 2 por n menos 1 por sigma a la cuarta sobre n cuadrado. Y bueno, ahora lo que hago es sumo. Me queda sigma a la cuarta más 2n sigma a la cuarta menos 2 sigma a la cuarta. Voy a borrar en algún lado. Tengo sigma arriba queda sigma a la cuarta más 2 por n por sigma a la cuarta menos 2 por sigma a la cuarta. ¿Sí? Esa es la cuenta que tengo arriba, que termina dando 2n sigma a la cuarta menos sigma a la cuarta. ¿Sí? O sea que toda esa parte de arriba me da 2n menos 1 por sigma a la cuarta. Por sigma a la cuarta, y eso sobre n al cuadrado. Y ese es el error cuadrático medio de ls cuadrado. ¿Sí? Estamos entonces, los anoto acá. El de sigma cuadrado sombrero es 2 sigma a la cuarta sobre n. El de s cuadrado es 2n menos 1 sobre n cuadrado por sigma a la cuarta. Y el de s cuadrado sombrero, el de s cuadrado amonio, digo, es 2 sigma a la cuarta sobre n menos 1. ¿Sí? Bueno. Entonces, por el ejercicio, por un lado me pedía calcular los errores cuadráticos medios, listo, ya está. Esa es la respuesta. ¿Sí? Y después lo que pedía es chequear que en particular el de ese cuadrado tiene menor error cuadrático medio que ese cuadrado sombrero. ¿Sí? A pesar de que este es insesgado, es como este tiene varianza más chica, este termina teniendo menor error cuadrático medio, porque hasta compensa, ¿sí? Lo más chico que es la varianza. Bueno, ¿cómo lo chequearían? Hay que ver que esto es más chico que esto. ¿Sí? Uno puede probar con valores, pero eso no me lo prueba en general. Entonces, fíjense, lo que podríamos hacer es ver que, queremos ver que 2n menos 1 sobre n cuadrado es más chico que 2 sobre n menos 1. Porque el sigma a la cuarta lo saco. ¿Sí? Y entonces, ¿qué puedo hacer acá? Puedo pasar esto para allá y esto para allá. Y despejo. Y veo, y voy a llegar para qué valores de n esto es cierto. ¿Se entiende la idea? Si yo resuelvo esa ecuación y llego a ver para qué valores de n es verdad, obviamente n tiene que ser más grande que 1, porque si no tiene sentido el n menos 1, ¿no? Y tampoco tiene mucho sentido estimar con una sola observación. Pero si despejo de ahí sale. ¿Ok? ¿Qué harían para despejar ahí? ¿Sigo conectado? ¿Me escuchan? Por lo menos. Sí, bien, perfecto. Me sigo escuchando. N menos 1 al cuadrado es menor a n al cuadrado. Sí, pero ojo que cuando paso para allá no me queda n menos 1 al cuadrado, porque es 2n menos 1 por n menos 1. No sé si te referías a eso. O sea, ¿te referías a pasar el n menos 1 para allá y el n al cuadrado para allá? Ok, pero no, sí, está, o sea, eso lo quería hacer, pero no te queda n menos 1 cuadrado porque es 2n menos 1
por n menos 1. No es 2 por n menos 1 con paréntesis. ¿Ok? Pero sí, te quedaría 2n menos 1 por n menos 1. O sea, esto es cierto, sí, solo sí. Esto por esto es menor a esto por esto. ¿Sí? Y ahora lo que haces acá es multiplicás y el 2n cuadrado se te va a cancelar. Te queda 2n cuadrado menos 2n menos n más 1 menor a 2n cuadrado. Los 2n cuadrados se cancelan y queda menos 3n más 1 menor a 0. Y eso es sí, solo sí, o es equivalente a decir que 1 es menor a 3n. Y eso es equivalente a decir que n es mayor que un tercio y n es mayor que un tercio. ¿Sí? O sea, n es mayor. De hecho, n tiene que ser por lo menos 2 para que tenga sentido todo, porque si no, no podría dividir por n menos 1. O sea que, como esto es cierto, aquello también es cierto. ¿Estamos de acuerdo? O sea que eso prueba que el s cuadrado tiene error cuadrático medio más chico que el s cuadrado monio. ¿Ok? Esa sería la cuenta. Se puede probar, se los dejo para que hagan la cuenta, si quieren también, que en realidad la relación es esta. El error cuadrático medio de el sigma cuadrado sombrerito es menor que el de ese cuadrado. Eso lo pueden probar. Y el de ese cuadrado es menor que el de ese cuadrado monio, que eso es lo que acabamos de probar. ¿Sí? Entonces, ese es un buen motivo, digamos, para usar, o sea, o es una excusa, si se quieren, esto porque n siempre es mayor a 1. Sí, exactamente. Si acá me hubiese quedado n mayor a 5,7, quiere decir que recién a partir de n igual a 6 pasaría esto, y para n más chico sería más chico el error cuadrático medio de este. Como que podría haber para ciertos n es una cosa y para ciertos n es otra, pero acá no. Acá vale para todos los n. Entonces, esta es la relación en general, sí, que se puede probar. Tratemos de sacar alguna conclusión. Primero, ¿cuál? A ver, para hacerlo bien preciso, ahora después discutimos un poco más en general, pero digo, para ser preciso, según el criterio del error cuadrático medio, ¿cuál es el mejor? Sigma cuadrado. ¿Sí? El sigma cuadrado sombrero. Perfecto. Ese sería el mejor, siguiendo el criterio de elegir el que tiene menor error cuadrático medio. Primer comentario. Ojo que ese solamente lo puedo usar si conozco mu. Es decir, si yo sé que mis x y y son normales con mu igual a, tiremos un número, 8, por ejemplo, y sigma cuadrado desconocido. Ese es un caso que en la práctica es poco común. De por sí también es poco común al revés, conocer sigma cuadrado y no conocer mu. Es un caso que se suele estudiar porque es como el de mu desconocido y varianza conocida, es un caso que se estudia porque es como el más básico desde el punto de vista teórico, pero en la práctica uno normalmente no conoce. Primero, ni siquiera está seguro que la distribución sea normal, pero incluso si supongo que la distribución es normal, en general no sé cuánto es mu ni cuánto es sigma cuadrado. Existen igual algunas situaciones en las que puede ser que uno conozca mu, ¿sí? Y sigma cuadrado sea desconocido. Por ejemplo, si uno está midiendo, no sé, errores, está midiendo algo, por lo general, sí, por lo general en realidad no se conoce ninguno. Por lo general ni siquiera estoy seguro de que sea normal. Sí, hasta podría ser un test de bondad del ajuste, que es uno de los últimos temas del curso, para ver si es, para ver si eso no es normal. ¿Sí? O sea que, por lo general no tengo certeza, no tengo ninguna. Pero muchas veces igual se toman valores previos porque, por ejemplo, si yo hice un censo y tuve en algún momento el valor exacto de sigma cuadrado y de mu, yo puedo tener motivos para pensar, a veces motivos teóricos, que también hay que discutirlos y hay que ponerlos y de última hay que poner a prueba la conclusión, pero podría tener motivos para pensar que por algo que ocurrió, por algún hecho, algún cambio estructural, ese cambio puede haber afectado a mu, pero no a la varianza. Puede haber afectado a la media, pero no a la posición, pero no a la dispersión. Por alguna disertación teórica que también habrá que discutir si tiene sentido o no. Pero en ese caso, si yo tenía un valor para sigma cuadrado y tengo algún buen motivo para suponer que no cambió, por ahí lo puedo poner.
Y lo que hago es ponerme a ver ahora cómo estimo mu, que es lo que yo presumo que puede haber cambiado. ¿Sí? Digo, me puedo poner a estimarlo con un intervalo o hasta hacer un test de hipótesis. Existen casos en los que podría ser al revés. Por ejemplo, a veces yo puedo tener motivos para pensar que no sé, que algún instrumento de medición, si bien comete un error con cierta dispersión, no tiene sesgo al medir, ¿sí? Es como que apunta al lugar correcto. Entonces, básicamente, si yo mido algo que ya sé cuánto mide, por ejemplo, de longitud, esa va a ser la esperanza. Pero la varianza no la sé porque tiene que ver justamente con si es más preciso o menos preciso. Entonces, en esos casos, uno podría suponer que conoce muy no sigamos hablando. Son casos medio específicos. La mayoría de las veces no se conoce ninguno. La realidad es esa. En la práctica, en general, uno no conoce ninguno y por lo tanto hay que estimar las dos cosas. Entonces, todo bien con sigma cuadrado sombrero, pero no lo puedo usar si no conozco mu. Si no conozco mu, y este ya no está, entre los dos, según el criterio del orden cuadrático medio, ¿cuál es mejor? El S cuadrado. ¿Sí? El que es sesgado. No el S cuadrado demonio, que me lo hice sin sesgado, pero el precio de hacérmelo insesgado fue aumentarle la varianza, a tal punto que si bien le reduje el sesgo porque se lo saqué, el aumento de la varianza más que compensa esa reducción en el sesgo y me termina dando que el error cuadrático medio es más grande. ¿Sí? Esa es una buena excusa, si quieren, no es una justificación, pero es una buena excusa para usar ese cuadrado si quiero usar ese cuadrado en vez de ese cuadrado homónimo. ¿Sí? Si por algún motivo en mi religión el insesgamiento es la principal es la fundamental de las propiedades, bueno, elegiré ese cuadrado homónimo porque es insesgado y este no es insesgado, así que no lo quiero. ¿Sí? Pero digamos, no es fácil justificar por qué ese tiene que ser el criterio. ¿Sí? Puede haber situaciones en las que sí, pero en general no hay un criterio que sirva para todos los casos. Por eso siempre digo, siguiendo tal criterio, ¿cuál es mejor? Bueno, tal. Pero siguiendo un cierto criterio. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con todo esto? Bueno, a ver. Bueno, observemos un poquito del 8A, que una parte ya la hicimos en realidad. En el 8A, en el 8 me dan una distribución de Poisson, x1, xn. Las xy son variables, es una muestra aleatoria, o sea que son variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas, y la distribución es Poisson, el parámetro lambda. Me dan dos estimadores, uno ya lo estudié, que era este, que está en la clase, está en el video que subí, ¿sí? Que es la media, es decir, que es raya, básicamente. Este ya vimos que era insesgado, o sea, de este vimos que la esperanza es lambda, y habíamos visto que la varianza es lambda sobre n. ¿Sí? Esa cuenta la hice en el video, así que no la voy a volver a hacer. Pero por lo tanto es insesgado y es consistente. Sí, perfecto. Es consistente porque la varianza tiende a cero, ¿sí? Cuando la tiende infinito. O sea que es consistente. El ejercicio dice además, y también es por la ley exacta, hay dos maneras de verlo. Una es porque se cumple la condición suficiente. Es insesgado, la varianza tiende a cero, por lo tanto, se cumplen esas dos condiciones, se cumple la condición suficiente. Pero de hecho, por la ley de los grandes números, ¿sí? Como esto es el promedio de las xy,
La ley de los grandes números me dice que esto se cumplen las hipótesis, sí, tiene varianzas finitas, son independientes, idénticamente distribuidos, etc. La ley de los grandes números me dice que esto converge en probabilidad a la esperanza de estas variables, a la esperanza de las XY. ¿Cuánto es la esperanza de las XY? Si son variables con distribución de Poisson. Es lambda, sí. Si son variables con distribución de Poisson, la esperanza de las XY es lambda. O sea que en realidad lo que estoy diciendo es que converge en probabilidad de lambda. Es decir, ya estoy viendo que se cumple directamente la definición. Estoy diciendo que lambda 1 sombrero converge en probabilidad de lambda. Esa es la definición de consistencia. ¿Sí? Ni siquiera hace falta usar la condición suficiente. Se puede, pero no hace falta. ¿Ok? Esa es una posibilidad. Digo, tienen los dos caminos. O sea, si no les gusta leer los grandes números, también tienen esto. ¿Existen casos donde sale mucho más fácil por uno que por otro? Sí, pero digo, está bueno tener opciones. Y vemos, después hay una parte que dice probar que el lambda 1 sombrero es eficiente. Cuando digo eficiente, quiere decir eficiente en sentido absoluto. Es decir, no solo es insesgado, sino que de todos los insesgados es el que tiene menor varianza. Por eso no lo podemos probar porque necesitamos el teorema de Cramer-Rao, que va a aparecer en el próximo video. ¿Sí? No lo voy a evaluar eso, para que se queden tranquilos. Después en el próximo video seguramente retomaré este ejercicio y probaremos que por el teorema de Cramer-Rao este estimador es consistente, es eficiente. Es decir, es eficiente en el sentido absoluto. Es el de menor varianza entre todos los insesgados. Que no es poca cosa. ¿Sí? Lo que Cramer-Rao es la cota, exactamente. ¿Sí? El teorema lo que me da es... Les cuento la idea para que se entienda después, pero el teorema de Cramer-Rao me dice si tomo un estimador insegado de lambda, su varianza, si lambda sombrero es insegado, su varianza es mayor o igual a tanto. Es decir, si es insegado, su varianza no puede ser más grande que este número. Bueno, resulta que, y esto es una cuenta que que es una cuenta medio rebuscada, pero se puede hacer. Cuando uno hace esa cuenta para el caso del lambda de la distribución de Poisson, da lambda sobre n. Entonces, ese teorema me asegura que cualquier... Es chino. La cuenta sale, después van a ver que no es tan complicado. Cuando uno lo hace con un poco de paciencia, sale. Después lo voy a subir al video. Pero básicamente uno hace la cuenta y llega a lambda sobre n. Entonces, ¿qué me dice el tema de Cramer-Rao? Si tengo un estimador insesgado de lambda, de esta distribución de Poisson, su varianza es mayor o igual a lambda sobre n. Acá encontré un estimador insesgado de lambda, cuya varianza es lambda sobre n. Conclusión, ¿puede haber un estimador insesgado de lambda con varianza más chica que la varianza de lambda 1? La respuesta es no, porque acá me está diciendo que si lambda es insesgado, su varianza tiene que ser mayor o igual a lambda sobre n, que coincide con la varianza de lambda 1. ¿Sí? Entonces, el teorema de Cramer-Rao, ¿cómo funciona? Me da una cota que si yo logro encontrar un estimador insesgado cuya varianza es exactamente igual a esa cota, automáticamente implica que el estimador S es eficiente. Si yo no logro encontrar un estimador insesgado cuya varianza es igual a esa cota, no tengo idea. ¿Sí? No puedo decir nada. Pero la manera en que se aplica ese teorema, que básicamente lo que tengo que aprender es cómo hacer esa cuenta, la manera en que se aplica ese teorema es, o cuando funciona, es cuando yo tengo un estimador insesgado cuya varianza coincide con la cota que me da el teorema de la cota de Cramer-Rao. Si logro eso, listo, el estimador es eficiente. Si no lo logro, no sé. ¿Estamos de acuerdo? Esa es un poco la idea. No lo vamos a hacer, igual no lo voy a evaluar. Pero bueno, lo comento porque justo ahí estaba la pregunta. En el punto A también me pide que pruebe con otro estimador, que es lambda 2, también es insesgado y es consistente. Entonces, vamos a hacer eso y ya con eso estaríamos. El estimador lambda 2 es un poco más rebuscado. Es 1 sobre n menos 1, suma de xy al cuadrado, menos 1 sobre n por n menos 1, suma de xy, todo al cuadrado.
Les cuento rápido cómo sale la consistencia. Y después hacemos lo de la esperanza, que hay que hacer alguna cuentita que es más que nada para practicar un poco cuentas. ¿Sí? Pero les cuento cómo sale la consistencia. Si yo no hablé de muchas propiedades de la convergencia en probabilidad, pero básicamente todas las propiedades que funcionan con límites comunes funcionan con convergencia en probabilidad. ¿Sí? Entonces, vamos por parte. Yo acá tengo la suma de xy, acá tengo la suma de la xy al cuadrado. Pregunta, 1 sobre n por suma de xy. Ahora vemos cómo hacemos aparecer ese 1 sobre n. Pero si yo tuviera 1 sobre n por suma de xy, ¿puedo decir a qué converge en probabilidad? Esto es el promedio de la xy. Ok, ¿converge a qué? A la esperanza de la xy. ¿Por qué? Por la ley de los grandes números. ¿Sí? Converge a la esperanza de xy. La podríamos llamar mu. Para este caso particular, que la distribución es de Poisson, esto es lambda. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si yo tuviera, en vez de suma de xy, tuviera 1 sobre n suma de xy, podría decir que converge a lambda. ¿Ok? Y acá tengo la suma de xy al cuadrado. Si yo tuviera 1 sobre n suma de xy al cuadrado, ¿podría decir algo? Sí. Porque estas xy al cuadrado son variables aleatorias, que también tienen una esperanza de una varianza finita. Entonces, ¿qué cambia ahí cuando en vez de tener promedio de la xy tengo el promedio de la xy cuadrado? Que a lo que converge en probabilidad es a la esperanza de la xy al cuadrado. ¿Se entiende? Ahora vemos cuánto es eso, pero si tengo el promedio de la xy a la cuarta, voy a converger a la esperanza de x a la cuarta. Si tengo el promedio de e a la xy, va a converger a la esperanza de e a la xy. ¿Se entiende la idea? Y sobre esto de la esperanza de xy al cuadrado, que sería como el momento de orden 2 de la distribución de Poisson. Puedo calcularlo, puedo usar la función generadora de momentos, o puedo usar cosas que ya sé. Y lo que yo ya sé es que la varianza, en general la calculamos como el momento de orden 2 menos el momento de orden 1 al cuadrado. ¿Ok? Es una fórmula de cálculo. M2 es lo que quiero acá, es la esperanza de xy al cuadrado. Es lo que no conozco. ¿La varianza cuánto es? Bueno, voy a tomar que tu última respuesta anterior, Santiago, la escribiste de vuelta. La varianza es lambda, ¿estamos de acuerdo? No, la varianza no es lambda al cuadrado. Así que no dijiste nada. Me quedo con la que habías dicho antes. No, es lambda, ¿sí? En la posición la varianza es lambda. ¿Ok? La esperanza es lambda, la varianza es lambda. O sea que acá tengo lambda. M1 lo conozco. M1 es la esperanza. M1 es lambda. O sea que acá tengo lambda, ahora sí, al cuadrado, porque es la esperanza al cuadrado. ¿Sí? O sea que M2 es lambda más lambda al cuadrado. ¿Ahí estamos? Si yo tuviera esto, en algún lado puedo decir eso converge en probabilidad a lambda. Y si tuviera esto, puedo decir esto converge en probabilidad a lambda más lambda al cuadrado. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? Ahora vemos cómo lo meto acá adentro, pero hasta ahí estamos. Ya terminamos. Bueno. ¿Y qué puedo hacer acá? Me ahorro bastantes cálculos, sí. Porque si yo tendría que hacer la varianza de esto, preferiría un bajón. O sea, yo ya sé esto y ya está. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo va a aparecer el 1 sobre n? Bueno, lo va a aparecer a la fuerza, como hacemos normalmente acá las cosas. 1 sobre n, y le meto una n arriba, y entonces ya hice aparecer el 1 sobre n suma de x al cuadrado. ¿Sí? Y acá medio que puedo hacer lo mismo. Puedo meter un 1 sobre n y una n. La n la puedo sacar afuera del cuadrado. Entonces me quedaría n cuadrado y 1 sobre n. ¿Sí? Como siempre, pueden chequear que pueden volver lo que estaba antes. Estas n se cancelan, me queda como estaba antes. Esta n sale afuera del cuadrado
se cancela con esta, queda todo como estaba antes. O sea que sí, no cambié la expresión. Ahora, ¿qué es lo que sé acá? Bueno, vamos por cada pedazo. Primero, esto que está entre paréntesis acá es esto. Eso converge en probabilidad a lambda más lambda al cuadrado. ¿Ok? Esto que está entre paréntesis acá es esto. Y converge en probabilidad a lambda. Y ahora, n sobre n menos 1 es una sucesión de números. Eso converge no en probabilidad, converge ¿a cuánto? Si le tomo el límite, acá es el límite de siempre. El límite cuando n tiende a infinito. De n sobre n menos 1 da 1. Porque básicamente es un 1 arriba y un 1 abajo. Si quieren, pueden sacar factor común n acá, cancelarlo. ¿Sí? Esto tiende a 1. Bien. Y este, que fíjense que es grado 2 arriba y grado 2 abajo. Es n cuadrado menos arriba y abajo es n cuadrado menos n. También, si sacan factor común n cuadrado, los dos tienen un 1. Esto también tiende a 1. ¿Sí? Por si hay alguna duda con ese límite, lo escribo acá. Este límite lo pueden hacer así. Es n cuadrado arriba y abajo es, como es n cuadrado menos n, es n cuadrado por 1 menos n sobre n cuadrado. ¿Por qué el n cuadrado ahí? ¿Por qué el de arriba? Es para compensar, acá no había nada antes, pero como yo le metí este n acá, le pongo otro n para compensar y sale del cuadrado elevado al cuadrado. No sé si esa era la pregunta. ¿Estamos? Ah, listo. Entonces tengo n cuadrado arriba, n cuadrado menos n abajo. Si saco factor común n cuadrado, estos se van, y me queda 1 arriba y acá abajo me queda que tiende a 1. ¿Sí? O sea que esto tiende a 1. Entonces todas estas propiedades yo no las enuncié, pero básicamente todo lo que son propiedades de los límites valen también el límite en probabilidad. Si yo tengo esta sucesión que tiende a 1, esta variable aleatoria que converge en probabilidad a lambda más lambda cuadrado, menos esto que tiende a 1 por esto que tiende a lambda elevado a su vez al cuadrado, bueno, adivinen a qué va a tender todo. Va a lo que queda, o sea, lo que queda cuando reemplazo. O sea, la propiedad, lo que vale es que entonces lambda 2 sombrero converge en probabilidad a 1 por lambda más lambda al cuadrado menos 1 por lambda al cuadrado. ¿Sí? Todas esas propiedades valen. ¿Sí? Y hacen la cuenta y esto es lambda. ¿Ok? Así que lo que me queda es que tiende a lambda. ¿Estamos de acuerdo? Es consistente, exactamente. O sea, probé que lambda 2, directamente ya probé la definición, no estoy haciendo la propiedad esta de que si la esperanza es asintóticamente sesgado y si la varianza tiene 0. Directamente ya probé la definición. El estimador converge en probabilidad al parámetro que quería. Que usé la ley de los grandes números y propiedades del límite de la convergencia en probabilidad. ¿Ok? Si lo quisiera hacer de otra manera, tenía que calcular la varianza y se me va a complicar un poco. No sé, no digo que no se pueda, pero se complica. De paso, ahora ya hablamos un cachito de la esperanza y ya estamos. Ahí veo que hay alguna pregunta. ¿O no? Bueno, y sobre la esperanza, lo vuelvo a escribir como estaba antes. ¿Sí? Era la esperanza de 1 sobre n menos 1 por la suma de x al cuadrado menos 1 sobre n por n menos 1 por la suma de xy elevado al cuadrado. Sí. Entonces, ¿cómo voy a calcular la esperanza de esto? Bueno, esperanza de una resta, las constantes salen afuera. Acá me queda la suma de las esperanzas de x al cuadrado. Lo voy a hacer todo medio rápido, cualquier cosa me dicen.
llegaría a 1 sobre n menos 1 por la suma de la esperanza de x al cuadrado. La esperanza de x al cuadrado la calculamos recién. Menos 1 sobre n por n menos 1. Y acá me queda la esperanza de esto que no lo puedo cambiar con el cuadrado. Esa esperanza ahora vemos cómo la hacemos. ¿Estamos? Entonces, pregunta. La esperanza de x al cuadrado ya dijimos cuánto era. Ok, es el momento de orden 2. ¿Cuánto es? Lo sacamos de acá, de que la varianza es m2 menos m1 al cuadrado. ¿Sí? Y era el lambda más lambda al cuadrado. ¿Ok? Y ahora tengo que poner esta esperanza. ¿Sí? Y hay una sugerencia ahí, en el ejercicio. Me dice recordar que la suma de las xy sigue una distribución. Me recuerda cuál es la distribución de esto. Como las xy son Poisson independientes, la suma también es Poisson. Y el lambda, el parámetro, es la suma de los parámetros. Si todas son lambda, el parámetro de esta suma va a ser n veces lambda, porque va a ser lambda más lambda más lambda n veces. ¿Sí? O sea que yo esto lo podría llamar i. Y acá lo que tengo es la esperanza de i al cuadrado, donde, esta es la esperanza de i al cuadrado, donde básicamente i es una variatoria con distribución Poisson n lambda. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tengo acá? El momento de orden 2. De vuelta quiero m2. Entonces, ¿cómo va a ser ese momento de orden 2? Va a ser la varianza más la esperanza al cuadrado. La varianza más m1 al cuadrado. Entonces pregunta, ¿cuánto es la varianza de i? Es n lambda. ¿Por qué? Porque es el parámetro, es una Poisson. Con este parámetro, la varianza es ese parámetro. Y la esperanza también es ese parámetro. O sea, el momento de 1 también es ese parámetro. O sea que la varianza es n lambda. Y la esperanza del m1 también es n lambda. Y ahí va al cuadrado. O sea que esto es la esperanza de i al cuadrado. Conclusión, y esto se los dejo para que después lo miren tranquilos y hagan la cuenta. Si yo acá meto esas dos cosas, o sea, me queda que la esperanza de lambda 2 es 1 sobre n menos 1 por la suma de igual a 1 hasta n de lambda más lambda cuadrado, que esto va a ser n veces, menos 1 sobre n por n menos 1 por esto. N lambda más n cuadrado lambda cuadrado. Bueno, no voy a hacer la cuenta ahora, es largo y molesto. Si se sientan y lo escriben, lo van a entender mejor que si se quedan mirándome a mí escribirlo. Hagan la cuenta. Creo, si no me equivoco, creo que esto tiende a... Creo que esto me termina dando lambda. ¿Sí? Creo que era encerrado, si mal no recuerdo. Así que hagan la cuenta. Lo que queda, en principio la esperanza es eso, obviamente está bueno achicarlo un poco a ver si queda lambda. ¿Ok? Pero la idea es que lo más importante caso, como los argumentos que usé, de que bueno, de que esto puedo ver qué distribución tiene, lo de la ley de los grandes números, son como para que vean. A ver, yo sé que es un ejercicio como más complicado, sí que por ahí el primero o el segundo. Es como para que vean otras alternativas, ¿sí? Otros argumentos un poquitito más elaborados, un poquito más sofisticados, y de paso que cuando vean el ejercicio 1 o el ejercicio 2 les parezca una pavada, ¿sí? En comparación con esto. O les parezca por lo menos más fácil. ¿Ok? Bueno, yo estaría. Si tienen dudas, me van diciendo. Entonces, no sé si ya comenté, pero quería saber en qué horario es el examen y cuánto tiempo van a tener. El examen sería de 9 a 11 el martes. La idea es que
van a tener 11, va a estar un cachito antes de las 9, o sea, pueden empezar un poco antes, y bueno, tienen un margen después de las 11 para sacar foto y todo eso, pero piensen luego para que es de 9 a 11 más el tiempo que les lleven las cosas. Traten de no subirlo después de las 11:30, por ejemplo. ¿Sí? Cualquier inconveniente igual los vamos hablando. Pero bueno, tengan cuidado con eso. Si hay dudas con algo, me van comentando. ¿Sí? Por ahora estaríamos. La monografía, si la envían el martes, traten de que sea el martes temprano. ¿Sí? Si es después, mandala. Pasa que después de examen tampoco será mucho tiempo, digamos, no, traten de no mandarla mucho después del mediodía. O, qué sé yo, a la 1 de la tarde. Yo sé que por eso proponen las cosas si uno quiere estudiar, por eso mi idea es separarlo. Pero bueno, la verdad que si no, no tengo mucho más tiempo. Porque tengo que organizar también quiénes se entregaron para ver quiénes se conectan el miércoles, quiénes se conectan el jueves. ¿Ok? Sobre monografía, yo quería hablar sobre regresión lineal. Sí, está perfecto. A ver, es muy amplio el tema, tratar de acotarlo como para que, o sea, ver algo en particular. ¿Sí? Entonces, si no respondiste... Sí, si no respondí, reenvíenme el mail, así lo miro ahora. Sí, no tengo que ir a buscar para atrás. Así yo me quedo tranquilo que les contesté a todos. ¿Ok? Bueno, yo después subo la clase igual por si alguien no pudo verla o se perdieron algo. Y así que en un rato la subo. Y bueno, después nos vamos hablando, después va a haber otras clases y todo. Se puede presentar el día del examen, no entregar. Se puede presentar el día del examen, no entregar y que quede ausente. ¿Cómo que quede ausente? Ah, si te fue mal, no entregás, decís. O si no te tenés fe, no entregás. Sí, bueno, tampoco tengo no tengo mucha manera, primero que sí, y segundo que no tengo mucha manera de verificar si entraste, en realidad. O sea, si viste el enunciado y no te y no presentás nada, quedaste ausente, así que sí. Aunque más no sea por eso, sí. Lo de la ley de los grandes números, porque no me quedó claro. Ok, monografía, el examen. Sí, 50 y 50. Lo de acá o en general la ley de los grandes números. Manuel, en general. La ley de los grandes números te dice que si vos tenés una sucesión de variables aleatorias, que son, como el teorema central del límite, independientes, idénticamente distribuidas, con esperanza y varianza finitas, esperanza mu, varianza sigma cuadrado. La ley de los grandes números lo que dice es que el promedio, o sea, X raya, que en realidad para cada n es algo distinto. Digamos, para n igual a 1 es x1, para n igual a 2 es un medio por x1 más x2, para n igual a 3 es un tercio por x1 más x2 más x3. Esa sucesión de los promedios tiende en probabilidad a mu. ¿Qué quiere decir esto? Que la probabilidad de que esto menos mu sea chiquitito es cada vez más grande y tiende a 1. Esa sería la conclusión. ¿Y para qué se aplica? Bueno, por ejemplo, para dar consistencia, porque la definición de estimador consistente es que un estimador pita sombrero es consistente si converge en probabilidad al parámetro. ¿Sí? Entonces, si mi estimador tiene esta forma, puedo probar de usar la ley de números para ver a qué converge. ¿Sí? Si no tiene esa forma, pero tiene algo parecido, entonces cuanto más grande sea la muestra, más acercamos a mu. Cuanto más grande sea la muestra, estás más seguro de que estás más cerca de mu. Las dos cosas, o sea, te acercas a mu, pero con mayor certeza. Es como que en la definición de convergencia en probabilidad están las dos cosas. ¿Qué tan cerca estás y qué tan seguro estás de que estás tan cerca? ¿Sí? O sea, una cosa es saber que estoy a 0,1 de la media con una probabilidad de 0,2 y otra cosa es que estoy a 0,1 de la media con una probabilidad de 0,99. Entonces son como dos cosas distintas, la precisión y la certeza de que tengo de esa precisión. Eso, la ley de los grandes números me diría que para n muy grande,
estoy muy cerca de mu con mucha probabilidad. Estoy muy seguro de que estoy muy cerca de mu. Las dos cosas. ¿Se entiende un poco la idea? Y entonces la puedo aplicar, por ejemplo, si mi estimador es esto, yo digo, bueno, mi estimador converge a la esperanza de las XY. ¿Sí? Si la esperanza de las XY es justo el parámetro que yo quiero estimar, va a ser consistente. Si no, no va a ser consistente porque va a tener otra cosa. Si en vez de ser 1 sobre n, si mi estimador fuera, por ejemplo, si mi estimador fuera 1 sobre n por suma de xy al cuadrado, ¿esto a qué va a tender? A la esperanza de las xy al cuadrado. Bueno, si la esperanza de las xy al cuadrado resulta ser que es es θ, voy a haber probado que el estimador es consistente. Si no, no. Y así. ¿Se entiende un poco la idea? ¿Estamos? Tiene muchas otras aplicaciones la de los números, digo, pero en particular acá yo la menciono porque como la definición de consistencia es esta, ¿sí? Bueno, tener algún resultado que me permita calcular de una forma fácil límites en probabilidad ayuda muchas veces a probar que algo es consistente. No es la única aplicación, pero es la que nos va a servir a nosotros. ¿Ok? No sé si hay alguna otra duda. Lema de Fisher me demuestra que S y X rayas son independientes. Sí. Con el supuesto de que las X sean normales. ¿Sí? La media de la varianza, o la media del desvío, o la suma y la suma de XY menos X rayas al cuadrado, cuando las X son normales, son independientes. Algo que no es obvio, porque en realidad dependen las dos de todas las variables, pero resulta que lo son. Si las X no son independientes, no son. Si las X no son normales, S cuadrado y X raya no son independientes. De hecho. ¿Sí? O sea que es importante ya aclarar que es en el caso de que la distribución sea normal. Si tengo el promedio y la varianza muestral de una distribución de Poisson, no son independientes. ¿Estamos? Bueno, después de que cierre las notas y todo eso, que va a ser la semana que viene no creo que haga una clase, porque voy a tener otras cosas que hacer. Después de eso, trataré de subir algunas clases y haremos una clase la otra para quienes quieran. No es obligatorio, obviamente, pero es para quien quiera y le sirva. Y después mi idea va a ser tratar de seguir, pero bueno, ya con el cuatrimestre empezado, no sé quiénes van a poder. Pero bueno, vamos a ir viendo, ¿sí? De todas maneras, yo voy a seguir subiendo videos y seguimos adelante. A quienes no estén más, bueno, no importa. Entiendo también que tampoco es tan fácil. Así que bueno, por ahora estamos. Y bueno, nos vamos a ver estos días, ¿sí? De nada, cuídense. Y nos vamos hablando. Suerte. Sí, el campus, yo voy a copiar el campus creo que lo cierran el 18, así que yo me voy a copiar los mails. Y básicamente, después veo si hago un Classroom o qué, pero si no directamente nos manejamos con el mail. Sí, pero sí, el martes creo que cierran el campus. Perfecto. Buenísimo. Bueno, que anden bien, cuídense. Después subo la clase. Hasta luego.